la palabra del Señor. Padre, gracias por permitirnos estar juntos en este día y celebrar tu nombre, celebrar tus maravillas, tus grandezas, tus misericordias, las cuales son nuevas cada día. Queremos, Señor, pedir de manera especial que tú seas extendiendo de tu gracia sobre nosotros, sigas hablando a nuestro corazón. Tu palabra es un tiempo especial, la exposición de ella para poder meditar en tus propósitos, Señor, para con nuestras vidas. Queremos, Padre, que nuestros corazones y mentes puedan estar preparados para recibirla y poder ser edificados por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Creo que los niños van a pasar con la maestra para tener su clase y los adultos, bueno, nos quedamos por acá. Bueno, yo quiero unirme a las expresiones de gratitud por un año más de vida que el Señor me da. Hace muchos años atrás recuerdo que yo miraba hacia adelante. Mi padre falleció joven de una situación de cáncer a sus 58 años. Y yo cuando miraba hacia adelante, yo siempre pensaba, ¿qué será de mi vida? ¿Hasta dónde Dios me permitirá poder llegar en esta carrera que llamamos vida? Pero siempre uno le quedan esos hitos o esos precedentes o hechos que acontecen en la vida. Y el fallecimiento de mi padre en una edad temprana, pues siempre me llevaba a mí de joven a pensar, ¿y cuánto viviré yo? ¿Viviré lo mismo? ¿Viviré igual o más o será menos? Eso yo no lo sé. Pero bueno, ya este año me toca llegar a esa edad y obviamente ya Ronnie descubrió por dónde iba el asunto, ¿verdad? Doy gracias a Dios por este momento de mi vida. Bueno, todavía me siento joven, aunque de ocasiones salen ahí algunos achaques que ya empiezan a poner en evidencia el paso de los años. Ando un poquito y ando con la mascarilla porque el cambio de clima, estaba en Bogotá esta semana y el clima estaba bastante fresco, 9 grados. Así que demasiado. Así que cuando llegué aquí a Ciudad de Panamá, el cambio del día viernes, tan solo con el sentir el calorcito ya picantoso y sabrosón, ya me empezó a aflojar el sistema olfático y todo el asunto. Así que ando con un poquito de congestión, pero por eso ando con la mascarilla. Pero fuera de eso, agradecido con el Señor. Segunda de Corintios 5, verso 17, lo leímos la última vez que estuvimos juntos y hablábamos del hecho de que estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso fue lo que hablamos la última vez que nos vimos. Y el planteamiento que hacíamos es que si somos nuevas personas en Cristo, tenemos nuevos intereses. Tenemos nuevos intereses. Como nuevas criaturas en Cristo, nuestros intereses ya no son los mismos intereses del pasado. Los intereses son nuevos. O sea, ahora estamos enfocados en buscar y en poner nuestra mira en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Ahora buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Ahora en esto pensamos, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, dice Filipenses 4:13 y 4:8, perdón. Estoy haciendo un recuento de lo que hablamos la última vez. Todo eso es lo que ahora nos da enfoque a nuestra vida. Ahora estamos enfocados en lo eterno. Obviamente vivimos en medio de la dinámica del diario vivir, pero para nosotros lo eterno, lo espiritual, lo que tiene que ver con el reino de Dios es algo trascendental. Nuevas criaturas, como dice segunda de Corintios 5:17, estamos en Cristo, nuevas criaturas. Ahora
Ya no estamos ocupándonos de las obras infructuosas de la carne. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Efesios 5:11. Sino que más bien reprendemos las obras infructuosas de la carne porque sabemos que esas obras no producen fruto espiritual. Ahora nos enfocamos en Él. Nos enfocamos en su reino. Nos enfocamos en sus realidades, nos enfocamos en la realidad de vivir una vida que glorifique, exalte y honre el nombre del Señor. O sea que los que estamos en Cristo Jesús, los que nos hemos revestido de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer en Cristo Jesús, vestidos del nuevo hombre, como dice Efesios 4:24, estamos viviendo una vida nueva. ¿Verdad que sí? Y qué hermoso es saber eso. Somos hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Tenemos vida nueva. Y si hay vida nueva y nuestros intereses son nuevos intereses, significa que nuestras actividades ahora están enfocadas en Él. Ciertamente hay actividades terrenales y humanas en las cuales nos desenvolvemos también permanentemente, constantemente y todos los días. Pero ahora mantenemos ese equilibrio, el equilibrio de vivir una dinámica de vida, la vida habitual, trabajar, desarrollar nuestras actividades de hogar, de familia, pero también el reino de Dios ha venido a ser parte esencial de nuestras vidas. Y estábamos hablando de eso la última vez que nos vimos. Estamos en Él. Y eso hace, y lo último que mencionamos, la última ocasión que estuvimos juntos, fue que esos nuevos intereses y esas nuevas actividades nos han llevado a todos nosotros a valorar muchas cosas, entre ellas el tiempo. ¿Y cómo utilizamos nuestro tiempo? ¿En qué enfocamos nuestro tiempo? ¿Y cómo dirigimos nuestro tiempo? Hablábamos acerca de la importancia de reunirnos, de congregarnos, de reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor, porque esa es parte de la inversión de nuestro tiempo en aquellas cosas de tipo espiritual que nos van a edificar y nos van a hacer crecer. Entonces, ahora usted, como una nueva criatura en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, usted tiene nuevos intereses, usted tiene nuevas actividades y usted tiene claro que usted necesita mantener un equilibrio en su vida, en medio de la dinámica de la vida diaria. Pero, ¿qué más? ¿Qué otra implicación tiene lo que dice 2 Corintios 5:17 de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Qué otra implicación, además de la que compartimos en última instancia, hay? Bueno, yo les quiero hablar hoy que el que está en Cristo tiene libertad. El que está en Cristo experimenta una libertad especial. Y probablemente usted y yo podemos llegar y preguntar, bueno, ¿qué significa de que en Cristo ahora yo experimento una nueva o experimento libertad? ¿Qué implica y qué significa eso? Bueno, no todos los seres humanos visualizan y entienden la libertad de igual forma. Hay personas que dependiendo de las circunstancias que le rodean, de las realidades que le rodean, entienden la libertad de distinta forma. Una persona o personas que viven en un entorno opresivo, en un entorno sumido en el caos político, que viven en un entorno complicado desde la perspectiva de un entorno político, probablemente libertad para ellos es pensar en la posibilidad y cómo y cuándo vamos a dejar de estar oprimidos por todo un sistema o por personas, como hemos visto o vemos en muchos de nuestros países latinoamericanos. Probablemente esas personas en ese entorno vinculan la libertad con aquel día cuando ya no estemos bajo el dominio o el control de ciertos lineamientos políticos. Y probablemente hay mucha gente que interpreta la libertad desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque para ellos
pensar cuándo será el día de que ya no vamos a estar en medio de un entorno opresor, tiránico, dictatorial. Para ellos eso es libertad. Hay gente que interpreta la libertad de esa manera porque sus circunstancias están vinculadas a eso. Hay otras personas que entienden la libertad desde la perspectiva de que ellos quieren decir y hacer lo que quieren. Eso significa que hay personas que ven la libertad, yo tengo el derecho a hacer y a decir lo que a mí me venga en gana. Yo quiero hacer, actuar, expresar y moverme de la manera que a mí me gusta y a mí nadie me tiene que decir nada. Interpretan la libertad desde esa perspectiva, porque están queriendo enfocarla desde la visual de que yo quiero sentirme libre de hacer lo que a mí me parezca, de vivir la vida como a mí me place, de hacer las cosas como yo quiero. Hay personas que entienden la libertad desde esa perspectiva. Hay muchas personas, inclusive, que usted las ve caminar por la calle y que usted dice, no, esta persona yo la siento que se mueve a sus anchas, tranquilo, normal, todo parece que está bien, todo parece que está funcionando a las mil maravillas, pero puede ser que por dentro son personas que están cautivas. Y usted no lo visualiza. Usted ve, aparentemente todo está muy bien con esa persona. Aparentemente todas las cosas están marchando muy bien. ¿Cuántas veces nosotros miramos a gente dentro de ciertos escenarios de la vida y decimos, no, a esa persona no le hace falta nada, esa persona no tiene ningún problema, esa persona aparenta que todo está muy bien, pero por dentro su vida es un caos. Son cautivos de sus deseos, de sus problemas, de sus circunstancias, y muchas veces por fuera parece que todo está marchando muy bien, pero por dentro están presos. Entonces, este tema de cómo interpretamos la libertad es un asunto que necesitamos visualizarlo desde la perspectiva de la Biblia. Porque cuando usted va como hijo de Dios y como un hombre y mujer nueva en Cristo Jesús, nosotros miramos la libertad desde una perspectiva distinta. Porque cuando usted y yo vamos, un ejemplo, a Romanos capítulo 8, versículo 21, y quiero que lo busquemos por un momento. Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice así, hablando acerca de un día, de aquel día en que se dará la manifestación de los hijos de Dios, dice el verso 19. Aguardamos la manifestación de los hijos de Dios, ese día final. Dice, porque la creación misma, verso 21, será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, se está mirando y el pasaje está diciendo de que la creación misma, no solamente los que estamos en Cristo Jesús, sino que la creación misma un día va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción y va a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de ese día final. Está hablando de ese tiempo final cuando Dios reine como Señor sobre toda la creación. Él es rey sobre toda la creación y no es que no lo es ahora. Pero hay un día en que ese reino pleno, en plenitud, va a establecerse en medio de la humanidad. Y todos aquellos que son del Señor van a estar con Él. Y dice que la creación misma anhela ese día. La creación misma anhela ese día que va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción, porque el pecado no solamente ha venido a dañar al hombre, sino que el pecado ha venido a dañar a toda la creación. Y por eso la creación misma anhela ese día de liberación. Entonces, aquí llega y dice de que hay un día en que experimentaremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿sabe?
que nosotros ya gozamos por anticipado de esa libertad gloriosa. Usted no tiene que esperarse a ese día final para poder experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya nosotros, por anticipado, experimentamos esa libertad gloriosa plena que un día ha de manifestarse en medio de la creación y en medio de la humanidad. Todos aquellos que estamos en Cristo disfrutamos de esa libertad porque hemos experimentado la liberación del poder del pecado. Porque aquellos que hemos experimentado la libertad del poder del pecado, ya estamos anticipando o experimentando por anticipado aquello pleno que va a venir un día en el futuro. Es como cuando usted le da a alguien un anticipo de algo. Es como cuando usted llega y le dice, te voy a dar un anticipo de lo que viene. Es como cuando usted llega a algún lugar y le dicen, pruebe esto, ¿le gustó? Uy, sí, qué rico. Bueno, ahora en la cena va a haber algo de eso, pero en mayor proporción. Usted dice, usted está ansioso de que llegue a las 6 de la tarde, ¿verdad que sí? Cuando a usted le dan ese pequeño anticipo, usted llega y dice, no, qué delicia esto. ¡Qué delicia esto! Entonces usted llega y dice y plantea, yo deseo que llegue a las 6 de la tarde, la hora de la cena, para que me den un buen plato de eso, porque esto está delicioso. Eso es un anticipo. Usted y yo disfrutamos de la libertad de los hijos de Dios en una pequeña proporción en este momento. Se nos ha dado a participar de eso por anticipado. Pero un día vamos a disfrutar de aquello, de eso, de una manera plena. Por eso es que anhelamos ese día glorioso que experimentaremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero en el presente disfruto de esa libertad en cierta medida y por eso yo puedo llegar y decir que como nueva criatura en Cristo Jesús, yo gozo de libertad hoy. Y podríamos llegar y preguntarnos, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es eso de que gozo de libertad en el presente, pero que en el futuro Dios me va a hacer participar plenamente de esa libertad? ¿Cómo es eso de que yo puedo gozar de algo anticipadamente y un día en el futuro voy a gozar plenamente de esa libertad? Bueno, es que eso es lo que vino a traer el reino de Dios y por eso Jesús llegó y dijo, el reino de Dios no es algo que tiene que ver con decir helo aquí o helo allí. No, es que el reino de Dios ya está entre vosotros. Le dijo Jesús a muchos de aquellos que le escuchaban en Lucas capítulo 17, el reino de Dios ya está aquí. Es como cuando en Marcos capítulo 12, él llega y había una situación de alguien que estaba endemoniado bajo el poder de las tinieblas. Y cuando él ora por esa persona y hay un accionar poderoso de Dios en aquel lugar, la gente, algunos de los que estaban ahí decían, no, echa los demonios por Belcebú. Y Jesús llega y dice, si esto está aconteciendo ahora, si ciertamente esto está pasando ahora, dice Mateo capítulo 12, eso significa que el reino de Dios ya está entre vosotros. Eso que estaba sucediendo allí, ese accionar sobrenatural que trajo liberación a esa persona, era una muestra de que el reino de Dios ya era una realidad presente. De una u otra forma. Por eso Jesús llegó y dijo, el reino de Dios ya está aquí entre vosotros, porque el reino de Dios ya lo experimentamos en alguna medida aquellos que estamos en Cristo. Usted experimenta salvación, usted experimenta perdón, usted experimenta vida plena, usted experimenta salvación en Cristo Jesús, justificación, usted ya está gozando por anticipado de las bendiciones del reino venidero de Dios. Pero un día las va a disfrutar en su plenitud y en su totalidad. Así que la libertad es igual. Usted y yo experimentamos libertad hoy en el Señor. Y por eso usted necesita entender de que hoy puedo disfrutar de esa libertad plena en Cristo Jesús.
y debo de saber cómo hacerlo. Los que hemos recibido libertad, los que estamos en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17, hemos recibido libertad, hemos ya recibido libertad del pecado. Y eso es lo que dice Romanos 6:22. Vamos a leerlo. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido, no dice mañana. 6:22 de Romanos, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Habéis sido libertados del pecado, no en el futuro, ahora. Gozamos de la libertad en Cristo. Por eso es que Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Él ha traído libertad a nuestras vidas del poder del pecado, usted es verdaderamente libre. Ya el pecado no es dueño de su vida. Ya el pecado no controla su vida. Ya el pecado no domina su vida. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el poder de Dios, el poder libertador de Dios en nuestras vidas. Hemos sido liberados de la culpa, del castigo y del poder del pecado. Y podemos levantarnos y decir como nuevas criaturas, tengo libertad en el Señor. Una vez hablando de este tema, alguien me decía, pastor, pero si eso es así, si yo soy libre en Cristo Jesús, ¿por qué algunos de nosotros? ¿Por qué hay algunos de nosotros que hemos experimentado la vida nueva en Cristo, todavía somos tan fuertemente tentados por el pecado? ¿Por qué es que si soy una nueva criatura en Cristo y tengo libertad en Cristo, por qué todavía sigo batallando con algunas cosas en mi vida? Y otros dicen, bueno, yo no batallo tanto con eso. Y otros pueden llegar y decir, ay, pero yo tengo tremendas luchas todos los días. Bueno, tiene usted que saber, y yo tengo que saberlo, que el proceso en el cual nos encontramos, hemos recibido libertad de Cristo, pero eso no significa que nosotros no seguimos expuestos a las realidades de un mundo caído y afectado por el pecado. El hecho de que usted y yo tengamos libertad en Cristo no significa de que nosotros hemos salido de esta realidad y de este escenario donde encontramos las presiones, las pruebas, las tentaciones y las dificultades del diario vivir. Y es por eso que la Escritura constantemente, aquellos que estamos en Cristo Jesús, se nos insta a luchar y a resistir la tentación y el mal. Porque la Biblia es clara en decirnos, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Porque todos aquellos que estamos en Cristo tenemos que entender que en medio de la realidad de vivir en medio de un mundo caído, la única fórmula para poder enfrentar todas esas circunstancias es someterse a Dios por un lado. Santiago 4:7. Y resistir al diablo. O sea que cada vez que usted resiste al maligno, resiste el pecado, resiste la tentación, usted va a fortalecerse en Dios. Si usted se somete a él y usted resiste el pecado, usted está en medio de la dinámica de la vida. Mientras estemos en esta realidad de este mundo en que vivimos, somos libres en Cristo, experimentamos las bendiciones del reino venidero en el presente, pero eso no significa que usted y yo vamos a estar exentos de las pruebas y de las tentaciones propias de este mundo. Más bien la Biblia nos alienta y nos llega y nos dice, sométanse a Dios. Es que el hecho de que usted sea un hombre libre y una mujer libre en Cristo Jesús no significa de que usted no va a tener pruebas y dificultades. No, usted tiene que someter su vida a Dios. Y someter su vida a Dios es una acción continua. Es una acción que usted tiene que estar teniendo todos los días. Resistir y huir del maligno. Resistir al diablo y huir
es una acción que tenemos que estar llevando a cabo todos los días. Aquellos que estamos en Cristo y que experimentamos libertad. Por eso, el hecho de que experimentemos todas estas circunstancias en la vida no significa de que no seamos gente libre en Cristo. Claro que sí. Hemos experimentado libertad del pecado porque ya usted no es esclavo del pecado. Los que estamos en Cristo ahora somos esclavos de Él, esclavos del Señor. Ahora su vida ya no está controlada por el pecado. Ahora tu vida y la mía tiene que estar controlada por Él. Entonces, si esto es así, yo tengo que vivir mi vida bajo esa realidad. He sido liberado del poder del pecado. Ahora usted tiene la tremenda bendición y podríamos decir la tremenda ventaja de que el Espíritu de Dios está con usted. Y es en esos momentos en que la tentación y las circunstancias complejas quieren venir y la tentación quiere venir a seducirte, que el Espíritu de Dios está allí guiándote, ayudándote, indicándote, sosteniéndote, fortaleciéndote, recordándote sus verdades para que usted pueda mantenerse firme, pueda someterse a Dios y pueda resistir al maligno y la tentación. Así que, amado hermano y hermana, usted y yo hemos recibido libertad del pecado. Ya usted no es esclavo del pecado, ya usted no está sometido al pecado. Por eso usted no puede ver el pecado como una opción. Usted no puede ver el pecado como algo válido para su vida. No, el pecado es algo que no tiene cabida en nuestros corazones porque hemos experimentado la transformación y la vida nueva que Dios nos ha dado. Por eso cada vez que usted ve las circunstancias pecaminosas que quieren venir contra usted, usted inmediatamente dice, no, yo no voy a dar cabida en mi vida a eso. ¿Por qué? Porque usted logra entender que usted como una nueva criatura en Cristo está revestido de un nuevo hombre, de una nueva mujer en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios que está en usted nos fortalece para poder enfrentar todas estas circunstancias y poder librar cualquier batalla contra todas aquellas cosas que se quieran levantar contra nosotros. Tenemos libertad en Cristo. Experimentamos su libertad, la libertad plena. Y libertad en sí implica a alguien que ya no está sometido a algo. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de algo que indica y muestra que yo ya no estoy sometido a algo. Alguien que es libre es alguien que ya no está sujeto a algo. Ya no está sujeto a algo. Ya no estamos sujetos al pecado. Ya no estamos sujetos a las tinieblas y a la maldad. Ya no somos hijos de las tinieblas. Ahora somos hijos de la luz. Y por eso usted y yo necesitamos entender la libertad desde esa perspectiva. Pero sabe que no solamente nosotros hemos sido liberados del poder del pecado, nosotros hemos sido liberados del poder del temor. Me acuerdo de ese pasaje de Romanos 8:31. Estamos allí en Romanos 8, vayamos al verso 31 por un momento. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, si Dios está a mi lado, ¿quién va a estar contra usted y quién va a estar contra mí? No debemos de tener temor de lo que nos pueden hacer, ya que Dios está a mi lado y Él te dice y me dice, yo estoy contigo, tu vida está escondida en mí. Y me acuerdo de ese pasaje de Colosenses 3:3 que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si mi vida está escondida con Cristo en Dios, ¿de qué vamos a temer? ¿De qué vamos a temer? Bueno, nosotros los seres humanos le tenemos tremendo temor a muchas cosas, ¿verdad que sí? Muchas veces, si somos sinceros, nos da miedo. Hay gente que le tiene temor a la muerte. Hay gente que le tiene temor a la oscuridad,
cuando se va la luz, y más en estas épocas con estas empresas de energía eléctrica que nos quitan la luz a toda hora, y que cuando nos quitan la luz en la madrugada y usted se levanta a ver qué pasó y usted anda a tientas, ahí usted dice, uy, qué susto, y empieza usted a pegar contra todo, ¿verdad? Las paredes, los muebles y todo eso. Nosotros no somos hombres ni mujeres que andamos por la vida cargados de temor, sino que somos gente que hemos sido liberados del temor. Y por eso es que usted no anda temeroso allí. Ay, me voy a poner unos lacitos rojos por acá para que nadie me ande con mal de ojo, ¿verdad? Y le pongo a ciertas cosas, y yo veo que hay gente que le pone hasta las plantas. Le pone lacitos rojos. ¿Por qué no? Porque es ese vecino que pasa y me quiere esa plantita, le voy a poner el lacito rojo. No sé. Andamos temerosos muchas veces de eso, pero usted no anda poniéndole lazos rojos allá a las cosas, ¿verdad que no? Ni tampoco usted anda allí temeroso de las supersticiones o de la gente que anda alrededor suyo, porque no, es que esa gente es mala y esa gente anda haciendo esto y aquello y lo otro. Y puede ser que sí. ¿Cuánta gente no anda metida en hechicería y en cuánta cosa anda por allí? Pero usted no anda cargando ahí fetiches y amuletos en todo su cuerpo. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Verdad que no? No andamos cargando ni objetos aquí, ni cadenitas, porque este es el resguardo, porque esto es lo que me protege. ¿Por qué no hacemos nosotros eso? Porque tenemos la plena certeza que hemos sido libertados del temor. Ya yo no ando con temor en la calle del que anda involucrado en el mal, en la hechicería, en el espiritismo y en cuanta cosa hay por allí, y en las cuales la gente se envuelve. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros. Él nos ha prometido estar a nuestro lado. Por eso usted y yo no podemos llenar nuestro corazón de temor. Hebreos capítulo 13, verso 5 en adelante dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque el que digo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 5 y 6. No tenemos temor. Por eso aquellos que estamos en Cristo y tenemos libertad, nosotros no andamos con zozobra e inquietud por la calle. Hijitos míos, dice Primera de Juan, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Y si eso es así, yo no me lleno de temor, porque el Señor ha vencido al maligno. Nosotros podemos levantar nuestra cabeza con confianza. Él está a mi lado, Él me sostiene, Él me cuida. Por eso usted y yo hemos recibido libertad y no andamos por la calle llenos de temor y llenos de ansiedad. Inclusive podemos llegar y decir que nosotros hemos sido libertados del error y de la confusión. Mire, cuando yo miro alrededor a cantidad de gente hablando cosas y tratan de vincularlas con la Biblia, o dice ser gente que tiene un conocimiento de Dios, con ideas falsas, falsos conceptos por allí que proliferan tanto, yo me quedo espantado cuando veo personas que empiezan a plantear que para estar en una relación correcta con Dios tienes que hacer ciertas cosas, y que tienes que guardar ciertos días, y que tienes que tener ciertas prácticas, y que tienes que dejar de comer ciertas cosas. Y creo que ustedes y yo sabemos de cuántos entornos no hay por allí religiosos que le dicen a su gente: no, es que si usted está en Cristo, usted no puede comer esto, usted no puede hacer aquello, usted no puede hacer lo otro, usted no puede hacer esto. Y someten a la gente a un ambiente de terror. Es que usted no puede salir a la calle, es que usted no puede mirar esto, es que usted no puede encender la tele, ni siquiera, usted no puede hacer nada. Porque todo eso es, hablaba con alguien
en estos días allá en Bogotá, que vive en Pensilvania. Y hablábamos un poco de los Amish, de los que estuvimos hablando la última vez. Él vive cerca de un lugar donde viven los Amish. Y él hablábamos un poco de todo eso y hablábamos la temática de cómo la gente vive en un clima de error y de confusión tan tremendo. Mucha gente que vive en estas comunidades tan cerradas, me decía él, cuando quieren salir de ellas es todo un caos porque son perseguidos hasta psicológicamente y emocionalmente. Cuando hay alguien que ya no quiere seguir vinculado a estos grupos, a grupos como estos y otros, se les monta toda una persecución. La gente que en esos pueblos tan cerrados muchas veces no te da trabajo, no te vende comida. No te vende comida y te cercan emocional y psicológicamente. Y hablábamos un poco de eso porque en algún momento y hablábamos de un programa de televisión donde personas que han salido de ciertos grupos sectarios decían cuál fue su experiencia y la tensión emocional que era salir de esos entornos por la persecución que se montan contra ellos por todo esto. Pero es que están metidos, como hablábamos, estas personas han estado tan metidas en medio de esos entornos que se les dice, no, para que usted sea un verdadero cristiano, usted tiene que hacer esto, lo otro o aquello, tienes que comer esto o dejar de comer aquello. Es que si te comiste un chicharrón, te vas para el infierno, ¿verdad? Porque estás comiendo cerdito y tan rico que es el chicharrón. Pero sabe, en medio de todo esto, hay gente que vive sometida a todo esto. Y la Biblia llega y dice que nosotros hemos sido liberados de todo este tipo de cosas, pero aún vemos a muchos cristianos en ocasiones sometidos a cosas como estas. Cuando la Biblia llega y me dice, Primera de Timoteo 4, versículo 4 y versículo 5 de Primera de Timoteo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que usted y yo, amado hermano, con toda libertad, siéntase con libre conciencia de que si se va a comer un chicharrón, pues usted nada más lo santifica, le separa un poquito la grasa si quiere y cómaselo con toda tranquilidad. Usted no está sujeto a ese tipo de cosas. Todo lo que Dios creó es bueno. Así cuando usted ve un chanchito por ahí, no se ponga a reprenderlo, ¿verdad? Como alguna gente anda por ahí, ¿verdad? Cuando ve a un cerdito y dice, no, es que todo eso es malo. No, amados hermanos, participemos de todo eso con acciones de gracias, dice el apóstol Pablo. De todo lo que se vende en la carnicería, Primera de Corintios 10, 25 y 27. Comed sin preguntad, nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, 25 y 27. No se sienta usted inquieto, usted y yo hemos sido liberados del error y de la confusión. La Biblia no llega y dice usted tiene que dejar de comer esto. Ay, pastor, pero entonces ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel en Levítico capítulo 11 hasta el 13 y le puso ciertas regulaciones? Porque eso era un tema ritual que estaba asociado con la liturgia y el ritual propio del contexto judío. Era algo dado particularmente a ellos para sus circunstancias y ligado con el hecho de que participar de muchos de esos alimentos los hacía a ellos ritualmente impuros de traer un sacrificio delante del altar de Dios. Pero esa ley propiamente fue dada al pueblo de Israel como parte de su liturgia o de su culto. Pero usted no encuentra ese tipo de concepto en el Nuevo Testamento con Jesús o con los discípulos. Entonces usted tiene que sentirse en libertad, que hemos sido liberados inclusive del error y de la confusión que hay allí y de las ideas que andan por allí.
Dice Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No es que hay que guardar el día de reposo para ser salvo. Hay que guardar el sábado para ser salvo. No, usted no tiene que guardar el sábado para ser salvo. Usted, que ya ha tenido una experiencia en Cristo Jesús, ya usted experimentó la vida nueva que Cristo le dio y por eso tenemos libertad. Por eso usted ya no vive sujeto a ese tipo de cosas. Claro, como cristianos, si no vamos a entrar a explicar con detalle esto, Pablo en 1 Corintios lo que le dice a los hermanos es, amados hermanos, ustedes siéntanse en libertad de comer. Oren por los alimentos, como dice 1 Timoteo capítulo 4. Pero si lo que yo voy a hacer puede afectar a un hermano más débil, yo por una actitud de amor a mi hermano, me puedo abstener. Me puedo abstener de hacerlo por amor a mi hermano débil que se puede sentir incómodo con aquel acto. Pero eso no es un asunto de un mandato, es un planteamiento que se nos hace. Nuestra conciencia nos debe de llevar de que, bueno, si hay algo que yo estoy haciendo con limpia conciencia, pero al final de cuentas hay alguien que se puede incomodar, yo por amor a ese hermano lo evito. Y procuro abstenerme de hacerlo por amor a él. El conocimiento envanece, es lo que Pablo plantea en 1 Corintios. El conocimiento envanece. El conocimiento nos lleva a decir, yo puedo hacer lo que sea, no importa lo que haga, a mí no me interesan los demás. Ese tipo de conocimiento envanece. El conocimiento verdadero es el que nos hace ver si hay algo que puedo estar haciendo que va a incomodar a mi hermano, pues me abstengo de hacerlo por amor a él. Y es el planteamiento de Pablo en la carta a los Corintios. Pero hemos sido libres de ese tipo de ideas, de ese tipo de conceptos que muchas veces proliferan en algunos grupos religiosos. No puedes comer esto, tienes que guardar estos días, tienes que guardarte de aquello, tienes que abstenerte de lo otro. Nosotros no vivimos bajo ese concepto porque no es lo que nos enseña la Biblia. Y segundo, porque nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús, así que usted siéntase en libertad. Mire, hemos sido hechos libres inclusive de la preocupación. ¿Cuáles son las cosas que a usted le preocupan? ¿Cuáles son aquellas cosas que a usted le generan inquietud? ¿Cuáles son aquellas cosas que muchas veces saturan su mente y su corazón y que usted pasa pensando en ello todo el tiempo? Mire, si hay cosas que nos preocupan en la vida diaria, usted y yo debemos de aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, dice 1 Pedro 5:7. Aquellos que estamos en Cristo Jesús y experimentamos la libertad en Cristo, ya nosotros no vivimos sometidos a estar controlados por la preocupación. Por nada estéis afanosos. Le dice Pablo a una de las iglesias, por nada estéis afanosos. Antes bien, hagan súplica, levanten oración delante de Dios. Porque usted y yo contamos con los recursos para poder venir delante de Dios en medio de cualquier preocupación. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Dice Santiago 5. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. Tenemos los recursos, la oración delante de Dios. Decirle a nuestros líderes, hermanos, estoy pasando por esto. Venga, quisiera que ore por mí. Tenemos los recursos en medio de los tiempos de preocupación, de inquietud y de duda. Por eso usted y yo, los que estamos en Cristo, hemos sido libertados de la preocupación. Usted y yo tenemos los recursos para poder venir delante del Señor y decir, sí, Señor, estoy pasando por esta eventualidad, pero yo tengo la plena certeza de que me puedo acercar delante de ti y tú me escuchas. Y tú vas a intervenir en medio de mis circunstancias. Por eso usted y yo no vivimos, los que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, no vivimos controlados por el temor. Y no estoy diciendo que el temor no sea o la preocupación no sea una realidad.
El temor y la preocupación es una realidad que nos ronda todo el tiempo y de distintas maneras. Pero ya el temor y la preocupación no nos controla, porque usted sabe que en esos momentos de dificultad, de circunstancias adversas, usted tiene dónde ir. Usted puede presentarse delante de Dios. Si está enfermo, usted puede llamar a los ancianos de la iglesia, como dice Santiago 5, 14 y 15. Y ellos te van a ungir con aceite en el nombre del Señor y van a orar por ti. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Entonces, usted y yo no tenemos que dejarnos controlar por la preocupación. Si hay circunstancias que nos están generando ese nivel de tensión, de inquietud, pues vayamos delante de nuestro buen Dios, porque los que estamos en Cristo Jesús hemos sido liberados del control de la preocupación que muchas veces nos hace caer en depresión, en inquietud y en ansiedad. Dios quiere que podamos llevar nuestras inquietudes. Mire, inclusive la Biblia nos enseña que hemos sido libertados de la zozobra del futuro. ¿Cuántos de nosotros miramos hacia adelante y decimos, ¿qué será del futuro? ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué es lo que va a venir? Mire, usted y yo como hombres y mujeres que estamos en Cristo Jesús podemos esperar el futuro con confianza. Porque para nosotros los cristianos el futuro no es un tema incierto. Para nosotros los cristianos el futuro es un futuro claro. Sabemos que Dios un día enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. O sea, que aunque usted y yo en el presente podamos estar pasando circunstancias difíciles, la Biblia siempre nos enfoca en el futuro y nos dice, un día Dios va a enjugar tus lágrimas. Puede ser que hoy estés llorando. Puede ser que hoy hay lágrimas, sufrimiento o estés pasando por alguna aflicción o alguna prueba. Pero Dios un día enjugará toda lágrima de tus ojos. Apocalipsis 21:4. Él va a enjugar nuestras lágrimas. Un día ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento. ¿Significa eso que Dios va a enjugar mis lágrimas solo en el futuro y no lo hace en mi presente? Él los hace en tu presente también. Ese mismo Dios que nos asegura de que el futuro tuyo y mío es un futuro especial con Él, es el mismo que te asegura que Él está contigo todos los días. Y es por eso que Pablo llegaba y decía en Romanos 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto que estoy viviendo, dice Pablo, no es nada comparado con lo que Dios va a traer un día. Y eso animaba el corazón del apóstol. Y eso animaba y alentaba el corazón de este hombre que decía, ciertamente las aflicciones reales que estoy viviendo no son nada. Esto es pasajero. Aquí estoy sufriendo cárcel. Aquí estoy sufriendo prisiones, podría decir Pablo. Aquí estoy sufriendo persecución por causa del evangelio. Pero esto no es nada comparado con lo que Dios tiene para mí. Mire, cuando aprendemos a mirar hacia adelante y ver a Dios en lo que está haciendo y en lo que va a hacer, eso me ayuda a mí a poder vivir mi presente cualquiera que este sea. Cualquiera que este sea. Y por eso podemos decir que hemos sido liberados de la zozobra del futuro. Porque aunque no sé lo que viene, yo sé que Dios tiene algo glorioso para mí. Y aunque lo que pueda estar viviendo en el presente no sean cosas tan buenas como las que yo quisiera, o estaré pasando por algunas pruebas un poco significativas y que están afectando mi vida, en medio de todo eso, me llena de profunda confianza y seguridad saber de que mi Dios tiene algo mejor para mí y que esto momentáneo no es nada comparado con lo que Dios tiene reservado para nosotros.
Entonces, cuando miramos desde esa perspectiva, eso nos llena de aliento. Los que estamos en Cristo Jesús, debemos vivir siempre bajo esa expectativa. Esa expectativa llena y carga nuestro corazón de ánimo. Por eso, si usted y yo estamos pasando por dificultades o alguna circunstancia, yo creo que cuando miramos nuestras circunstancias presentes, pero las vemos a la luz de lo porvenir, nos damos cuenta de que esto realmente no es nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Así que por eso es que la Biblia, por eso es que la Escritura nos enfatiza y nos recuerda que los que estamos en Cristo Jesús hemos sido hechos libres. Pero no solamente nos dice que hemos sido hechos libres, sino que nos alienta a mantenernos firmes en la libertad que hemos recibido en Cristo. La Biblia no solamente me dice que la libertad es algo que yo ya he recibido. Y no solamente la libertad se enfoca en la Biblia desde lo que yo he recibido. La libertad se enfoca desde la perspectiva también de que debo mantenerme firme en esa libertad. Y ya eso tiene que ver no solamente con algo que Cristo ha hecho, sino con algo que necesita desarrollarse y activarse todos los días. Mantenerme firme en la libertad de Cristo Jesús es que yo debo vivir en esa libertad todos los días. Eso significa que yo tengo que estar consciente hoy que me levanté, hoy quiero vivir firme en la libertad con que Cristo Jesús me hizo libre. Por eso eso es lo que dice Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Señor, hoy voy a vivir firmemente en la libertad con la cual ya me hiciste libre. Por eso hoy me levanto y con tu ayuda, la ayuda de tu Santo Espíritu, yo voy a rechazar, yo voy a repeler todo yugo de esclavitud que quiera venir a mantenerme cautivo. Toda situación que quiera venir a seducirme, yo la voy a resistir en el nombre del Señor, porque yo quiero mantenerme firme en esa libertad con que Cristo ya me hizo libre. Entonces, amados hermanos, este tema de que soy libre en Cristo no es solamente un asunto de mirar hacia el pasado y decir, sí, Dios me hizo libre en Cristo, sino que yo tengo que vivir en esa libertad todos los días. ¿Cómo yo vivo en esa libertad todos los días? Sabiendo y entendiendo que todos los días yo voy a vivir en medio de la realidad de un mundo caído. Y necesito la ayuda del Espíritu de Dios. Porque sabe, es que la dinámica de la vida diaria usted no la va a poder vivir y va a poder librar una batalla contra la tentación y el pecado usted solo. Y es por eso que usted cada día necesita afirmarse en la libertad con la cual Cristo ya le ha hecho libre. Y usted poder llegar y decir, tú me has hecho libre, Señor, hoy quiero vivir en esa libertad. Y voy a vivir en esa libertad siendo consciente que tengo que resistir el pecado, tengo que resistir las tinieblas, tengo que resistir los deseos de la carne, tengo que resistir el mal. Lo interesante de Santiago capítulo 4, que leímos anteriormente, es que antes que se diga resistid al diablo, se dice sométanse a Dios. Pero ambas cosas son importantes. Necesitamos someternos a Dios. Todos los que estamos en Cristo Jesús hemos sido hechos libres, pero necesitamos someternos a Dios para poder vivir plenamente la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a someternos día a día a Dios. Día a Dios. Aquí vengo, Señor. Hoy es un nuevo día y quiero someter mi vida a ti. Quiero someter mi mente, mis pensamientos, mi boca, mis oídos, mis pensamientos, todo lo quiero someter a ti, Señor. Quiero, oh Dios, vivir en la libertad, firmemente en la libertad con la cual tú me has hecho libre, Señor.
pero necesito la ayuda de tu Santo Espíritu para poder vivir en esa libertad cada día. Y cuando el Espíritu de Dios está allí operando en medio de nuestra dinámica de la vida diaria, Él va a estar guiándote, sosteniéndote, ayudándote, para que cuando venga la tentación, la prueba, la dificultad y todo ese bombardeo constante que muchas veces nos está atacando, queriendo seducirnos, queriendo tirarnos al piso, queriendo dañarnos, usted puede recordar y decir: yo estoy en Cristo. Él me ha liberado del poder del pecado. Y porque Él me ha liberado del poder del pecado, yo no estoy solo. Su Espíritu Santo está conmigo. Él está aquí para ayudarme. Por eso decido someter mi vida a Dios y resistir todo aquello que quiera venir para a dañar esa libertad que yo tengo en Cristo Jesús. Claro, usted y yo entendemos y sabemos plenamente que la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús, la Biblia jamás nos plasma que la libertad que tenemos en Cristo es una excusa para que usted y yo vivamos vidas permisivas y licenciosas. La libertad que nosotros tenemos en Cristo no es una libertad que me dice: yo puedo hacer lo que quiero vivir la vida como a mí me parezca, quiero vivir la vida como a mí me dé la gana. No, no. El que está en Cristo y tiene la libertad, tiene plena libertad en Cristo Jesús, sabe que su vida tiene que someterse a Dios todos los días. Y yo creo que lo que Dios está queriendo en este día es que recordemos que como nuevas criaturas en Cristo, tenemos libertad. Hemos recibido y experimentado liberación, la liberación de Dios. Ya el poder del pecado no nos controla. Pero usted y yo necesitamos vivir sometiendo nuestra vida a Dios, porque mientras estemos en este plano terrenal, inevitablemente nos va a tener que tocar lidiar con el problema del mal y del pecado. Mientras ese día no llegue, mientras ese día en que el Señor no venga y establezca su reino, mientras eso no acontezca, nos va a tocar vivir en medio de la realidad de un mundo caído, dañado, afectado por el pecado. Y por eso usted y yo necesitamos someter nuestra vida a Dios todos los días. Este no es un asunto de hacerlo una vez al año. Aunque hoy vengo al culto navideño, ¿verdad? Y hoy vengo a someter mi vida a Dios para que el Señor me ayude en el nuevo año. Y regreso hasta el año siguiente, ¿verdad? No, necesitamos someter nuestra vida al Señor todos los días y resistir al enemigo. Esa combinación nos permite vivir en la libertad en Cristo Jesús que Él nos ha otorgado. Me someto a Él, resisto. Me someto a Él, resisto. Y en la medida en que usted vive con esa dinámica, Dios nos ayuda, el Espíritu de Dios nos ayuda a poder enfrentar las circunstancias de este mundo afectado por el pecado. Tengan la plena seguridad que los que estamos en el Señor hemos sido libertados y experimentamos la libertad en Cristo Jesús. Y qué hermosa esa dinámica en la Biblia, de que la libertad se nos presenta como algo que se nos ha entregado, pero por otro lado se nos presenta como algo que yo necesito permanecer firme en eso. O sea, algo que se me ha dado, pero algo que se me ha entregado y yo necesito permanecer firme en esa libertad. Es un asunto de lo que Dios me da, pero lo que Dios me dice que debo de hacer para que esa libertad que me ha sido dada, yo pueda permanecer firme en ella. Esa hermosa dinámica es la que nos permite vivir una vida en constante comunión con Dios, conectados con Él, porque sabemos que usted y yo solos no podemos batallar contra el problema del pecado y de la maldad. Solamente con la ayuda suya
vamos a poder librar esa batalla. Que podamos vivir esa libertad plena en Cristo y que el Señor nos ayude a vivirla para la gloria de su nombre. Oramos a nuestro buen Dios. Padre, gracias en este día. Señor, queremos darte gloria y alabanza, queremos darte toda la exaltación, el poder, el imperio, el honor, la adoración, eterno Rey. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú animas y alientas nuestros corazones, porque tú, oh Dios, nos dices, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Mi presencia va contigo. Yo te he otorgado vida, vida nueva. Eres un nuevo hombre y una nueva mujer en Cristo Jesús. Y estoy a tu lado. Y en medio de las circunstancias que puedes estar viviendo, yo te he dado libertad. Vive esa libertad plena en Cristo Jesús. Queremos, oh Dios, agradecerte por la libertad que hemos recibido en Cristo. Una libertad que no proviene de nosotros, sino que proviene de ti, Señor. Oh Dios, pero tú nos llamas a que podamos permanecer firmes en esa libertad. Tú nos llamas a permanecer firmes en esa libertad, Padre, que nos ha sido dada y entregada. Oh Dios amado, aquí estamos delante de tu presencia, pidiendo que tú renueves nuestras fuerzas, pidiendo que tú sostengas nuestras vidas, pidiendo que tú seas dando aliento y ánimo a nuestros corazones. Oh Padre, cuánto necesitamos tu ayuda. Queremos vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Queremos vivir en esa libertad presente que tú nos has entregado, Señor, sometiéndonos cada día a ti, Señor, y resistiendo al maligno, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias porque hemos sido liberados del poder, del temor, de la preocupación, Señor, de la religiosidad, Señor. Hemos sido liberados del poder del pecado y podemos disfrutar plenamente esa libertad en Cristo Jesús. Oh Padre, ayúdanos a vivir cada día disfrutando y caminando en esa libertad que tenemos en Cristo, viviendo para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro gran Rey. Gracias, Padre, por la vida plena que tú nos has dado, por la vida nueva que tenemos en Cristo. Queremos adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Oh sí, Jesús, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por liberarnos, Señor. Gracias por liberarnos del temor, de la preocupación. Gracias por liberarnos de la confusión.